Bueno, buenas noches, bienvenidas al curso, a la tercera clase, tercera lección del curso La Llegada del Salvador. Ya todas, con todas las hermanas que están presentes, ya nos hemos saludado, ya hemos conversado, pero ahora quiero compartir un saludo especial a las hermanas que están viendo por grabación. Quiero que hay hermanas que no pueden presenciar la clase por problemas de horario, problemas técnicos de trabajo y están siguiendo el curso por las grabaciones. Me manden un mensajito a mi WhatsApp para que yo las pueda tener en cuenta y sepa cuántas son las que están siguiendo las grabaciones. Por ahora, dos hermanas me mandaron mensaje que están siguiendo el curso por las grabaciones. Así que las aliento a que no abandonen, a que sigan. Y bueno, un saludo especial y muchas bendiciones para las hermanas que están presentes y las hermanas que están siguiendo el curso por las grabaciones. Amén. Bueno, la lección 3 de hoy se llama Los sabios y la huida a Egipto, es Mateo 2. Ya hemos dado los saludos y las bienvenidas a todas formalmente. Dios las bendiga y bienvenidas a la tercera lección. Vamos a comenzar nuestra tercera lección con una oración. Vamos a entregar en las manos de nuestro Padre la clase y el Espíritu Santo que nos guíe para que podamos entender y comprender esta historia bíblica. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas. Perdóname cuando no lo hago. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén y amén. Bueno, Padre amado, te doy las gracias por esta lección, por esta noche, porque estamos reunidos acá con las hermanas para aprender tu palabra. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo, para que poder dar esta clase y que quede clara tu palabra y que no me olvide ningún detalle, que las hermanas se sientan en libertad, Señor, de preguntar y compartir sus pensamientos, Señor. Así que dejamos todo en las manos tuyas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, ya estamos guardadas y guiadas por el Espíritu Santo, así que vamos a empezar con la clase. Objetivo de la lección de hoy: usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 2. Analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Hoy vamos a pasar a estudiar a profundidad las 4 preguntas de consolidar. Y identificar dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. Y eso es lo que yo les estaba comentando, que yo les mandé un link, www.academiacristo.com. Pueden entrar ahí y tienen muchísimo material para que puedan utilizar, para que puedan seguir estudiando, para que puedan mirar para los niños, música, devocionales, prédicas, todo lo que ustedes se imaginan está en el sitio web de la Academia Cristo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al segundo paso de explicar el proyecto final. El proyecto final es preparar una historia bíblica de las 8 que vamos a ver. Hoy es la tercera tomada de este curso. Y vamos a utilizar el método de las 4C. Por eso tiene que quedar bien claro el método de las 4C. Ustedes lo tienen que hacer como como contar del 1 al 10, así tienen que saberlo. No tienen que tener dudas ni problemas para poder contestar las preguntas. Les tiene que ser claro y en eso nos vamos a ocupar, en aprender con profundidad el método de las 4C. Amén. Bueno,
El captar es la primera pregunta o la primera C del método de las 4C. El captar es el gancho, es el resumen de la historia que nos lleva a poder hacer un captar, algo que llame la atención. Por ejemplo, el captar de hoy es una pregunta. ¿Quién eran los magos? ¿Quién eran los magos? ¿Y Bueno, cómo su... A ver, la segunda, ya le doy un segundito. Y la segundo captar, hay dos captar. ¿Y cómo supieron el significado de la estrella? Ahora sí, hermana Claudia, toda suya. Puede empezar pero ya saliste. a contar. Ah, La ok. escuchamos, Claudia. Después Yolanda, si quiere compartir. Lo que dice la Biblia es que eran unos sabios de Oriente, pero la Biblia no relata cuántos eran ni los nombres de ellos. Dicen que eran unas personas que venían del Oriente. Entonces, luego, al analizar que ellos venían guiados por una estrella, entonces ellos eran astrónomos, estudiaban las estrellas, los nombres, las posiciones, y de acuerdo a eso, ellos pudieron concluir, porque desde el Antiguo Testamento se hablaba de un Salvador, de un hombre que iba a venir y a ser el rey del pueblo de Israel y que los iba a libertar de su esclavitud. Y entonces ellos estaban basados en esa premisa y empezaron a estudiar las posiciones de las estrellas como astrónomos para ubicar dónde era que iban a ser, en qué ciudad, cuando se dieron cuenta que era en Jerusalén, según la posición de la estrella. Pero solamente dice que eran unos sabios de Oriente, más no da otros detalles. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo sobre los Reyes Magos y cómo supieron o de los magos o de los astrólogos y cómo supieron el significado de la estrella? ¿Quién más pudo escudriñar algo o conoce algo? Consuelo, te escuchamos. Profesora, yo pienso que ellos tenían que saber algo de las profecías que estaban escritas por los profetas, valga la redundancia, porque si ellos, además de que eran astrónomos, vieron la estrella, ¿cómo supieron ellos que era la estrella de Belén, que guiados y que era un niño que iban a nacer, que era especial, ¿verdad? Porque ellos fueron a Ujú, adorarlo. Me ajá, imagino que ellos conocían algo de las profecías, porque las profecías ujú, eran que decían eso, Belén de Frata, tú que eres pequeña, van a hacer en ti. Eso estaba en el profeta Isaías, lo había sí, dicho, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, ellos muy algo bien. sabían de la palabra. Entonces No eso es lo que yo conocían pienso. algo. Exacto. ¿Quién más ahí levantó la manito que no la puedo ver que quiere compartir? ¿Quién más? Yo Comparta. Sí, María ah, Rosalba. estoy de acuerdo con las dos hermanas, con Claudia y con Consuelo. Solamente es como algo más que dicen, ¿cuántos eran? Dice, no entremos en polémicas porque exaltamos a Cristo, pero como fueron tres regalos, se supone o la tradición piensa que fueron tres, como llevaban oro, incienso y mirra, pues se cree que eran tres, pero a lo mejor eran cinco o a lo mejor nada más eran dos, y llevaban tres regalos, ¿verdad? Claro, no se sabe eso. ¿Quién más quiere Ajá. compartir? Muy bien, hermanas, muchas gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Tiene ganas o sabe de algo que nosotros no sabemos y nos comparten? Bueno, yo voy Nadie. a decir Sí, algo sí, que también, Rosa. ajá, disculpe, bueno, los que están, realmente no sabemos cuántos eran, pero estos astrólogos o estos sabios o estos magos, ellos se llevaron por la profecía del profeta que estaba escrito, porque estaba Ujú, escrito que vendría no un guiador, que es dice que vendría un guiador, porque ujú, dice, tú Belén, en el verso 6 del capítulo 2, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá ujú. un guiador que apacentará mis ovejas. Ah, no, Muy bien, apacentará mi pueblo. muy bien. ¿Quién más?
¿Quién más quiere compartir algo? Bueno, yo les voy a compartir lo que yo tengo para completar lo bien que estudiaron y que saben, el conocimiento que saben. Bueno, como ustedes dijeron, no sabemos cuántos eran exactamente y de dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron. No se sabe, la Biblia no lo cuenta. Se ha sugerido que los sabios o magos que se mencionan aquí eran de la clase de sacerdotes, astrónomos, astrólogos, consejeros, influyentes de un rey, posiblemente de Babilonia. ¿Por qué esto? Porque durante los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, cuando fueron cautivos en Babilonia con el rey Nabucodonosor, entre ellos los cautivos estaba Daniel. Y Daniel, esto fue aproximadamente eh, en el año 580 al 516 antes de Cristo. Y Daniel fue el jefe de los magos y probablemente aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. También tuvieron oportunidad de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre el Mesías. No conocían las escrituras a la perfección, pero sí, porque eran realmente gentiles. Pero si Daniel estaba en Babilonia, Daniel nunca dejó su fe y de adorar y de servir al Señor. Y él era jefe de magos. Así que estos reyes venían instruidos por las enseñanzas de Daniel. Por eso sabían que iban a ser el rey de los judíos, que iba a ser el Salvador. Así que por ese lado es por qué los reyes llegaron buscando a un niño, por las escrituras. ¿Y cómo supieron el significado de la estrella? La estrella que los guió fue una creación especial de ese día. No existe esa estrella hoy en día. Dios la creó, era como guía. La creó para ese día. No se parecía a otras estrellas, ni desempeñaba la función como las otras estrellas. Em, por más que busquemos la forma o resultan satisfactorios los intentos de explicar como una conjunción de planetas, de Júpiter, de Marte, ahora como dicen que pasó un cometa o de lo que sea, no. Un meteoro, tampoco. Esa estrella, los magos vieron esa estrella especial, creada especialmente para el Señor, en el oriente. Y después la volvieron a ver viajando a Jerusalén y a Belén. La estrella los guió a la casa donde estaban María y José con el niño Cristo. ¿Mm? ¿Cómo supieron los magos que esa estrella especial significaba que el Mesías había nacido? Algunos creen que tiene que ver con la profecía de Balaam en el Antiguo Testamento, al que le habló su asno. Balaam era como un brujo que de momento servía al Señor y de momento lo traicionaba. Y lo habló el burro a él, un burro le habló, porque Balaam le pegaba al burro y el burro le dijo, ¿por qué me pegas? Si lo buscan en el Antiguo Testamento, lo van a encontrar. Es muy interesante leer la historia. Dice que saldrá una estrella de Jacob. Está en Números 24:17. Podría ser, pero la estrella en Números es el Mesías. No es un cuerpo celeste como se vio como los guiaba a los reyes, que anunciaba el nacimiento. Todo lo que podemos decir es que Dios se lo reveló a los reyes magos.
o a los reyes o a los magos. Dios les reveló a través de su Espíritu Santo que esa estrella guiaría al rey de los judíos. Esa es la explicación más o menos para completar lo que ustedes sabían. Acuérdense que es más probable que Daniel, que estaba en Babilonia, haya instruido y enseñado a estos reyes y a estos magos y les haya anunciado la llegada del Mesías. Seguramente fue así. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Les quedó claro? ¿Quieren preguntar o comentar algo? Bueno, seguimos entonces. Vamos a contar la historia de Mateo 2. Antes quería comentarle, el libro de Mateo sirve como puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cita y hace referencia de más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Muestra a Jesús como el cumplimiento de la promesa, el Mesías que había sido esperado. Así que el libro de Mateo es como un puente, toma las profecías del Antiguo Testamento y las trae al Nuevo Testamento y muestra a Jesucristo como el Mesías esperado. Se unen. La Biblia es toda cristocéntrica, tanto del Génesis al Apocalipsis, en todos los libros hablamos de Jesús. Es cristocéntrica, así que se van a notar en el Nuevo Testamento que hay muchas referencias de versículos del Antiguo Testamento. Entonces se entrelaza la palabra. Lo que se predecía o lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento se cumplía en el Nuevo Testamento. Entonces se entrelaza las historias bíblicas. La palabra está toda entrelazada. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más para comentar? ¿Una duda? Bueno, ¿quién leyó la historia o la quiere contar o lo que se acuerda y entre todas la vamos contando? ¿Quién se anima? Yo me animo. No Yo, ¿Quién me habló? Claudia. Vamos, Claudia. Claudia. Vamos, arriba, Claudia. Yo te ayudo cuando te olvidas o las hermanas. Dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén, llegaron unos sabios del oriente buscando al Jesús que había, el niño que había nacido, que era el Salvador de los judíos. Y ellos venían Muy bien. guiados por una estrella. Entonces dice la Biblia que cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, el rey Herodes se dio cuenta de que habían llegado unos hombres buscando el rey de los judíos. Entonces Herodes, preocupado, y todo el pueblo también preocupado por eso, los mandó a traer y les preguntó, pero dice que los mandó a traer en secreto. Él no quiso que nadie se diera cuenta de que él estaba hablando con estos sabios. Entonces les preguntó que de dónde venían y qué venían buscando, y él les dijo, pues los sabios le dijeron que venían buscando la estrella de David y que venían buscando el niño que había nacido, que era el rey, que era un rey. Entonces él les dijo que fueran y lo buscaran y que le dijeran a él para él venir a adorarle. Entonces les indagó a todos los magos que tenían su reino sobre este niño y todos le dijeron que sí, que él era un rey, que era el rey de los judíos y que nacía ahí mismo en esa tierra de Jerusalén, de Belén. Entonces los magos se fueron, encontraron el niño, guiados por la estrella, le trajeron presentes, dice que le trajeron incienso, mirra y oro. Después los magos, avisados por el Espíritu Santo, se fueron por otro camino, porque el Espíritu Santo le dijeron pues que él quería matar al niño, entonces se fueron por otro camino. Herodes, enojado porque los reyes no volvieron donde él y lo burlaron, mandó a matar todos los niños que habían en esa región menores de 2 años. Entonces los magos se fueron y ya después de eso, en un sueño, antes de que mataran los niños, en un sueño José fue avisado por un ángel que huyera a Egipto porque Herodes estaba buscando el niño para matarlo. Entonces de noche José se levantó, cogió a María y al niño
y se fue para Egipto. Cuando llegó a Egipto, tuvo miedo pues de quedarse, no, se fue para Egipto y allá vivió un tiempo. Cuando ya Herodes murió, él regresa otra vez a Belén, a Israel, porque el ángel le avisa que Herodes ya ha muerto, que regrese otra vez a Israel. Cuando él regresa, se encuentra que hay un rey que es el hijo de Herodes. Y este se llamaba Arquelao, Arquelao. Arquelao. Entonces, sí, entonces él teniendo miedo de quedarse allí, por revelación del Espíritu, el Espíritu Santo le dijo, bueno, entonces vete a la región de Nazaret, de Galilea y quédate en Nazaret. Y allí se quedó porque decía la profecía que iba a ser nazareno. Nazareno, sí. Sí, muy bien. Nazareno. Ya está Sí, ahí. muy bien. Muy bien, muy bien la historia completita con detalles, hermana. Felicitaciones. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algo que quiera comentar o preguntar? Yo creo que la hermana la completó bien, la contó con lujos de detalle. Entonces, Consuelo, sí, Profesora, Consuelo, te escuchamos. Sí, gracias. sí, Tengo una preguntita. sí, cómo Eh, no. los sabios llevaron 3 regalos, ¿verdad? Sí, Incienso, oro y mirra. sí. ¿Verdad que cada uno de esos presentes tiene un significado? Sí. El Y oro, lo sabes, complete la idea. lo que yo más o menos sé, ¿verdad? Sí, sí tengo duda de algunos, pero pienso que el oro representa como algo de rey, ¿verdad? Que es un metal muy precioso y que era algo de reyes, ¿verdad? El oro. Sí. Y la mirra era como un perfume. Entonces, el oro significaba que él iba a ser rey. Y la mirra que era como un perfume muy, 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 muy delicioso, pero que también era usado para embalsamar los cuerpos en ese tiempo, ¿verdad? Ahí estaban como profetizando que él iba a ser escarnecido, muerto, enterrado y que iba a resucitar porque es rey. Pero sí no sé lo del incienso, no lo tengo claro. El oro era porque él era rey. Entonces el rey tiene oro. También servía como medio para poder viajar. La mirra es es un perfume, pero más que nada es como si fuera un adormecedor, porque se lo mezclaban con vino, eso querían darle de beber a Jesús en la cruz para adormecer, porque también se usaba para embalsamar, entonces no era tanto como un perfume, era como una resina. El incienso es el perfume que ya anunciaban que el Señor iba a ser sepultado con incienso, porque se acostumbra en los cuerpos judíos en ese tiempo de poner la sábana de lino con todas las flores de las plantas del lugar. Entonces, tiene un significado muy especial el oro, la mirra, que anuncia que él iba a padecer y que iba a necesitar como si fuera algo para suavizar su dolor, que él se negó a tomar, y el incienso, que se usaba. Ustedes saben que quemar incienso en todas las iglesias, sea la iglesia católica, sea la judía, queman incienso. No es malo. En la casa a veces quemamos incienso porque o compramos los saumerios de incienso. Es algo místico, es algo religioso, es algo espiritual el incienso, que se utilizaba mucho en esa época. ¿Le quedó claro, hermana? ¿O necesitamos un poquito más No, explicar? profesora, está bien, está correcto. Muchas gracias. Esa es la duda que tenía. Bueno, no, muchas gracias a usted, hermana. Bueno, vamos a considerar que ya más o menos lo tenemos un poquito, lo conocemos un poquito. Mateo 2,
considerar quiénes son los personajes de esta historia. A ver, ¿quién nos sacó? Digan algunos los que se acuerdan, otros dicen otro, y así entre todas vamos completando la historia. Así vamos aprendiendo. Ya tenemos el cactar, que son 2 preguntas. ¿Quién eran los magos? Y la otra, ¿cómo supieron el significado de la estrella? Esos son 2 cactar. Ustedes cuando van a contar esta historia, pueden hacer esa pregunta. ¿Sabés quiénes son los magos? ¿O cómo sabían los magos dónde estaba el niño? ¿Cómo fueron guiados por la estrella? Son 2 preguntas de un cactar para la otra persona que le van a contar la historia. Ahora pasamos a considerar quiénes son los personajes. Vamos a saber, vamos a empezar a completar la historia, vamos a examinar la historia. Los sabios. Sí, sí, Consuelo, te escucho. Los sabios, ¿verdad? El rey Sí, Herodes, los sí, sacerdotes a quienes Herodes llamó los escribas y sus principales sacerdotes que él llamó a preguntarles que dónde era que iban a ujú, ser el rey, ¿verdad? Y ellos le contestaron que en Judea, decía la Biblia, ¿verdad? Según el profeta ajá, Miqueas. ujú, También estaban José, María, el niño. sí, sí, ¿Qué más? Bueno, y los que no dice ahí, ¿verdad? Porque también mataron a los niños, los que mataron a los niños, Herodes, bueno, el rey Herodes, sí, ¿verdad? sí, Y el Arquelao, el hijo de Herodes que gobernó después, ¿verdad? sí, ujú, Ujú. Y tenemos al ángel que le avisó en sueños a José que se huyera a Egipto o que fuera ya a regresar a Jerusalén porque ya había muerto Herodes, el ángel. Y Dios ujú, también, ¿verdad? Que está presente en todo. No sé ajá. si se me quedó alguno. Me parece que están todos. ¿Alguien más encontró algún personaje más que quiera compartir? Para mí está completo, ¿no? Jesús, el rey Herodes, los magos. los- Sí, Yolanda, Los te principales escucho. sacerdotes, Los principales sacerdotes, que les preguntó Herodes que buscaran información de nacería el niño. ¿Qué más? eh, los escribas del pueblo, dice también. Sí, toda la gente de Jerusalén, los escribas del pueblo, Todos los niños menores de 2 años, el los profeta niños Jeremías, menores, el profeta. Sí, 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 porque es Raquel nombrado. Sí, y sí. Arquelao. Y Arquelao, el hijo de Herodes el Grande. Muy bien. Seguimos al paso 2 de considerar. Los objetos y animales de esta historia. En esta historia sí tenemos objetos. A ver, ¿qué nos encontró? La estrella, sus tesoros, los presentes, oro, incienso, Ujú, mirra. sí, Este, dice otro camino de donde ellos regresaron, la casa donde ujú, estaba, la casa donde estaba el niño y su madre. Yo creo que esos son ujú, todos. Sí, ujú. Ahora acá hay un detalle. Cuando llegaron los reyes, José y María y el niño no estaban en el pesebre, ya estaban en una casa. sí. Entonces no se puede saber si, como se ven en las películas, que apenas nace el niño, Jesús, llegan los reyes, entonces, o los magos. Así que ya estaban en una casa, dice. Entonces ya no se sabe el tiempo que tenía ya Jesús. Capaz que tenía 15 días, 20 días, un mes, no se sabe. Muy bien. Están muy bien los objetos. Em, seguimos. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Mire que se nombran varios lugares, ¿eh? Sí, Belén de Judea y todos sus alrededores. Ujú, El oriente, de donde venían los magos, a Jerusalén ujú, también. Tierra de Judá, a Israel, también nombre Israel. ujú, Egipto,
Egipto, Ramá y Nazaret. Ujú, ¿Y Egipto? muy bien. ¿Egipto dónde vieron? Sí, Egipto. Ujú. Egipto, muy bien. Y la casa donde estaba el niño. No es el La casa. pesebre, eso acuérdense. Estaban Ajá. la casa de donde estaba José, María y el niño, era en Jerusalén, después Belén, em, em, Egipto, donde huyeron, Ujú. y después Nazaret, ¿no? Ya lo dijimos. Muy bien. Ajá. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Qué problema? ¿Qué acontece en esta historia? El problema era que los magos querían matar al niño recién nacido. No, los magos no, era Herodes. Herodes. Perdón, Herodes. Qué desastre hubiese sido, ¿no? Qué desastre, Herodes, ¿verdad? sí. Perdón. No, está bien. ¿Y qué más? Herodes quería matar al niño, al nuevo rey judío. Ajá. ¿Y a dónde Sí. salió esa estrella? ¿De a dónde salió esa estrella? ¿Quién la puso? ¿Qué era Dios eso? mismo, Dios la puso. Claro, Dios la puso, pero un problema porque no entendían de dónde se había salido esa estrella. ¿Se soluciona el problema? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se soluciona? A ver. Dios dio la solución porque mandó al ángel a decirle a José que huyera a Egipto para que Herodes Ujú. no matara al niño, para salvar su vida. Ujú, ujú, ujú. ¿Qué más? También Hasta se que se le solucionó, Ujú. Sí, Claudia. también se solucionó el problema porque los sabios venían buscando a ese Salvador hasta que por fin lo encontraron y pudieron traer sus presentes. Entonces, esa parte también tuvo una solución. Encontraron lo que estaban Claro que buscando. sí. Encontraban los que estaban buscando los reyes o los magos, le entregaron sus presentes. em, Dios manda avisando a José que huya a Egipto y se resuelve el problema para la humanidad entera, que es el cumplimiento de la promesa para todos nosotros. El Salvador ya había nacido, ¿verdad? Dios advierte a José que cuide ese niño y que se vaya porque corría peligro y, y bueno, se resuelve ese problema y Jesús pudo poder hacer su ministerio, ¿verdad? Para el mundo entero. Muy bien. Ahora vamos a consolidar. Ahora vamos a tomar los minutos específicamente en entender estas 4 preguntas tan importantes que es de consolidar. ¿Mm? Consolidar son preguntas muy útiles para aplicar en cualquier historia bíblica, a la vida personal, a la oración es la oración de Academia Cristo, es el deseo de Academia Cristo, que ustedes las usen para aplicar la ley y el evangelio a sus propias vidas, para así después poderla aplicar a los demás. La primera pregunta de consolidar es el punto principal de la historia, ¿verdad? El punto principal de la historia es como si fuera un resumen sencillo de todo el texto, ¿verdad? Nos ayuda a ver todo el contexto y solo una parte da el ejemplo. Por ejemplo, de Mateo, cuando leemos, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy con ellos. El contexto podemos ver que está hablando sobre conversaciones complicadas, no solamente de adoración. Entonces, el punto principal de la historia es lo que nos lleva
a conocer todo el contexto de la historia y de ahí poder trabajar. Entonces, ¿cuál sería el punto principal de esta historia? Yo pienso, profesora, que es el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Escrita en su palabra por los profetas, que hablaba que el Salvador vendría de una ciudad pequeña llamado Belén de Efrata, ¿verdad? Ujú, Ahí ujú, está dándole Dios ese regalo al mundo que le ha prometido y que él ya tenía planeado y que se está cumpliendo esa hermosa promesa del Salvador del mundo a través de su pueblo Israel, ¿verdad? Empezando por ujú. ahí. Puede Pero yo ser. pienso que es el punto principal, la llegada del Salvador, Ujú. la Y Miriam, manifestación que de Dios. levantaste la mano, a ver vos tu opinión, Miriam, ¿cuál es el punto principal de la historia, Miriam? Bueno, me parece que es adoración, cuidados y precaución por la... Ay, espérenme que no tengo acá. Ay, por la llegada del Salvador. Adoración, Ujú. hola. Ah, sí. Sí, sí, te escucho claramente. Cuando Bueno, adoración empezamos a leer la historia, cuando empezamos a leer la historia, ¿qué es lo primero que cuenta la historia? Que había La visita. 3 personas del oriente guiados por una estrella. ¿Cuál fue el trabajo de Dios Padre? Es llevar, dirigir a los sabios del oriente a adorar al nuevo rey nacido. Dios protegía a su hijo del rey Herodes. Ya ese hijo de Dios ya estaba en el mundo, ya había nacido. Había que adorarlo y exaltarlo porque era Dios mismo en la tierra. Y Dios había guiado a esos 3 reyes o a esos 3 magos a través de una estrella. Ellos hacían más de un mes que venían. No se sabe si en burro, en camello, en caballo, caminando, porque no lo cuenta la Biblia. Ellos venían siguiendo, encontraron esa estrella. Cada uno cuenta algunas versiones que no son bíblicas, las podemos comentar, pero agarrarlas con pinza, no lo tomemos esto literal, que dice que cada uno era de diferentes lugares del oriente y que todos eran astrólogos y vieron el nacimiento o la creación de una nueva estrella y en el camino se encontraron. Esa es una versión que la agarramos con pinza porque no es bíblica. Pero la cuestión sí que es bíblico, es que Dios dirige a esos 3 sabios del oriente, los guía para que vayan y adoren. Ellos tenían que ir a adorar y a llevar esos 3 presentes, porque Dios estaba en la tierra, Dios estaba con nosotros, Emmanuel estaba con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Y también la precaución y el cuidado especial que tenía Dios con Jesús, que era su hijo. Entonces, Dios tenía que estar atento con los ángeles, hablándole a José, dirigiéndolo a José. Anda para acá, levanta al niño y a su madre, llévalo para acá, que lo quieren matar. Esto, aquello. Y eso es lo que cuenta la palabra. Hay que ver cuántas veces Dios habrá intervenido hablándole a través de los mensajeros, que son los ángeles, a José para que cuide al niño. Entonces, el punto principal de esta historia es cómo Dios dirige a esos magos para que vayan y adoren al rey de los judíos. Y el cuidado que tuvo Dios con su propio unigénito, con su hijo. Así que eso, cuando ustedes empiezan a leer la palabra, noten cómo arranca la palabra, qué está diciendo el texto. Entonces ahí van a ubicar el tema principal. ¿Se entendió lo que se explicó o quedó duda? Pregunten, ¿eh? No se queden con dudas, ¿eh? Por favor. Bueno, Está claro. seguimos a la segunda pregunta.
¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo tengo que ver el pecado, aunque no esté el pecado, yo tengo que confesar el que está en mi vida a través de esta historia. ¿Qué puede ser? Esta segunda pregunta de consolidar, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué es la importancia de esta pregunta? Esta pregunta nos ayuda a ver la ley en el texto y aplicarlo a nuestra vida. Cuando leemos y compartimos la Biblia, deseamos ver siempre las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley, el mensaje amargo de Dios. ¿Por qué amargo? Porque nos muestra el pecado como espejo, nos delata en nuestro corazón a dónde estamos pecando. Podemos tener duda, desconfianza, no confiamos en Dios, no sé. Y porque somos pecadores, nuestra esencia es pecaminosa, así que siempre va a haber esa desconfianza o esa duda. Y el Evangelio, y enfocarlos en el Evangelio, que es el mensaje dulce de Dios. ¿Por qué dulce? Porque Cristo nos perdona nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos perdona. Entonces, enfocar en la ley y el Evangelio nos ayuda a ser cristocéntricos, creyentes con ojos fijados en Dios. La ley sirve para nosotros creyentes como un espejo. Nos muestra nuestra realidad, nos muestra el pecado, nos sirve como freno. Nos dice, para, que vas a pecar. Frená, pensá, reaccioná, meditá. Eso no, eso es pecado, nos frena, ¿verdad? Y nos guía. La ley nos guía y nos enfoca en Cristo, a nuestra necesidad de ¿qué? De tener el Salvador. Porque si pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. El Señor siempre nos va a perdonar porque sabe que nuestra esencia es pecaminosa. Nosotros a veces pecamos por ignorantes, no porque queremos. O pensamos mal, tenemos esos flashes o no tenemos esa seguridad, pensamos que no es fe. Sí, la fe la tenemos, la fe es un don, pero a veces desconfiamos o queremos poner nuestra propia opinión o ver las cosas a nuestro propio parecer. Entonces, esa es la importancia de la segunda pregunta de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A ver, ¿quién puede o quién pudo darse cuenta y reflexionar sobre algún pecado que haya visto en esta historia o que le haya parecido cuando leyó la historia que no estaba muy de acuerdo, que tal vez en ese momento le parecía que no? A ver, ¿quién puede? Ay, ¿Quién puede profesora, a mí compartir? lo que más Sí, me dolió a mí es la muerte de los niños. ¿Cómo fue tan cruel ese rey de hacer algo tan terrible, de matar a esos niños inocentes? Yo pienso que eso fue terrible, pero tal vez no era tanto matar a esos niños inocentes, sino que él quería matar al rey, al Hijo de Dios. Eso era lo que él quería, ¿verdad? sí. Ujú. Ujú. Sí, la verdad que sí. Hay dos participantes que levantaron la mano. ¿Quién quiere compartir em, Yo, esta pregunta? A ver, ¿quiénes yo, son? No, yo, me María aparecen, a ver. Rosalba, Sí, María Ah, Rosalba, te escucho. bueno. dice, ¿qué pecado veo en esta historia? Veo que Ujú. hay celo, hay envidia, porque dice que Herodes se turbó y se enojó, ¿verdad? Como que un rey de los judíos cuando él era el rey en esa época o en ese periodo. Entonces, a Sí, veces en nosotros, o sea, dice, y confieso a veces en mi vida, o sea, a lo mejor no en todas las áreas ni en todo momento, pero a veces en nosotros puede haber también un celo o una envidia o algo así, ya sea con algún familiar, ya sea con algún hermano de la iglesia o alguna otra persona en el trabajo, podría ser. Entonces, eso es lo que yo veo y confieso,
que a veces puede haber un celo o una envidia en nuestra vida. Bueno, hermana, sí, ¿cuántas veces a todos creo que nos pasan, eh? Sí, es algo que desgraciadamente nuestra esencia pecaminosa hace que a veces tengamos celos por un don, un ministerio de otro hermano, pero bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Y podamos este, sobrellevar eso y cambiar de opinión y esperar en el Señor, que el Señor todas las cosas que hace en nuestra vida es para bien. Así que muy bien, ese pecado que ve en la historia y lo confiesa en su vida es a veces como Herodes sintió esa angustia, eso que, ay, cómo nació un rey si yo soy el rey. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más quería compartir que levantó la mano? Pero, bueno, yo quería, no, Sí, yo no sé hacer esto para levantar la mano, ¿no? Pero por lo hago a bueno, través no del... importa. A mí me habla y yo le escucho, hermana. Bueno, que yo también quería comentar eso, ¿verdad? Que Herodes, pues, al sentir esos celos y eso que sintió en su corazón en contra del Mesías, era porque ya él también sabía que eso iba a suceder, que ya él lo sabía que eso iba a suceder y que eso venía. A lo mejor él no lo esperaba en ese momento, ¿verdad? Y se Ya, confundió con la estrella, pero, o sea, él tuvo que haber ya, sabía que eso iba a suceder y que ya había llegado, había nacido el ya, Mesías. Y eso hizo claro. hacer eso, asesinatos a los niños, ¿no? Por eso. Ujú, Ya, sí. de alguna ¿Y, manera, eliminar. y cómo se identifica usted con ese pecado, hermana? ¿Qué pecado puede confesar en esta historia, pero en su vida? En ¿El mi vida, celo bueno, también? ¿El eso celo? somos, ¿verdad? Somos seres humanos, somos pecaminosos, ¿verdad? Realmente. Pero es eso, que aún uno sabiendo las cosas y uno viendo, ¿verdad? Muchas veces no Ajá. acepta la realidad, ¿verdad? Ahí está. Ahí me gustó. Sí, sí. Muy bien, hermana. A veces sabemos de ciertas cosas y no aceptamos la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Muy Ujú. bien, hermana. Muy bien. Felicitaciones por las dos hermanas que pueden ya empezar a meterse en lo que es la pregunta de consolidar la número 2. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Sí, otra parte que Claudia. yo vi es que Herodes los manda a llamar en secreto, que nadie se dé cuenta que él los está llamando para indagar sobre el niño, sobre el nuevo rey. Entonces Ujú, nosotros nunca nos podemos esconder de Dios, porque Él todo lo sabe, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Donde potente. estemos, lo que pensemos, Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, Muy siempre bien. Él sabe lo que estamos y a veces nos escudamos diciendo, buscando nosotros propias excusas en nuestra mente, porque la mente es un laboratorio de Satanás y Satanás nos manda datos a la mente diciendo, no, pero es que tal cosa, pero es que tal otra, pero el Espíritu Santo siempre nos reargulle y nos dice, no, es que lo correcto es hacer esto, lo correcto es esto. Entonces, el camino del Señor es perfecto, pero no es el más fácil. Y ahí es donde uno tiene que sujetar esta carne y doblegarle y decirle, no, es que lo correcto es esto, porque Dios lo manda en su palabra. Entonces ahí es donde uno tiene que reconvenirse uno mismo sobre lo que es lo correcto y lo que uno debe hacer, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Entonces él trató ¿Qué- de eso al llamarlos en secreto, pero Dios todo lo ve. y qué difícil es, ¿no? Porque Pablo dice, el apóstol Pablo, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que quiero, eso no hago? ¿A dónde está mi pecado? En mis miembros. Porque mi ser interior, dice, se agrada con las cosas de Dios, pero mis miembros no. Nosotros nos esforzamos, queremos hacer las cosas bien, pero nuestra esencia no nos deja. Somos imperfectos. Por eso tuvo que venir Cristo, porque la única forma que nosotros nos puede mirar y tener paz con Dios, porque Cristo es el intermediario entre el hombre y Dios. Él es intermediario. Dios con nosotros no tiene relación si no es a través de su Hijo. Nosotros hablamos con Dios Padre
a través de la relación que tenemos con Cristo. Si nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos reconoce. Por eso Cristo, le voy a hacer bien para que pueda captar, cumple una doble sustitución en nuestra vida. Como hombre, vive santo, puro y sin pecado. Cumple los 10 mandamientos que nosotros no podemos cumplir ni medio. Ni medio. Entonces, esa santidad de Jesucristo nos adjudica a nosotros. Y Dios, como nos ve, santos. Y todos nuestros pecados, lo paga en la cruz. Porque, ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es la muerte. Entonces, Él paga por nosotros lo que nosotros deberíamos pagar. Nosotros tendríamos que ir al infierno. Pero Él vivió santamente, fue crucificado y pagó nuestros pecados y también fue al infierno, porque Él descendió al infierno. Cumplió las 3 cosas que nosotros tenemos que cumplir. Y por fe, que es un don de Dios, nos justifica el Padre, porque nosotros creemos en su Hijo, lo tomamos como nuestro Salvador. Entonces dice la palabra que somos justificados por Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es la obra que hace Cristo. Esa es la obra real que hace Cristo. Nosotros queremos, sí, lo vamos a esforzar por gratitud. No tenemos obligación, hermana. Dios no nos obliga porque la gracia es un regalo. Él nos regala la gracia. Pero nosotros vamos a querer, esto es para todas hermanas, que le quede bien claro, no solamente para la hermana Claudia. Vamos a querer ser mejores personas por agradecimiento a que Él nos salvó. Como hablamos hoy, deseamos y anhelamos esa nueva Jerusalén en los cielos, ¿verdad? Y la vamos a tener, vamos a ir, por supuesto que sí, por los méritos de Jesús, no por los nuestros. Pero acá también yo quiero compartir el pecado, ¿no? Que veo en esta historia y confesamos en nuestra vida, lo puedo confesar yo, lo pueden confesar ustedes, es que a veces, con la excepción de María, con la excepción de José y con la excepción de los Reyes Magos que fueron guiados en ese momento por la estrella, ¿m? A ofrendar, esos magos que fueron a ofrendar sus regalos. ¿Nosotros ofrendamos realmente lo mejor a Cristo? A veces leemos o hacemos una oración así, rapidita, porque no tenemos tiempo. Tenemos que salir o tenemos que cocinar o tenemos que lavar o tenemos que esperar a alguien. A veces nos olvidamos ni siquiera de decir gracias, Señor, por la comida. A veces si vamos a una iglesia, si somos, congregamos en alguna iglesia, llega la hora de la ofrenda y damos lo que nos quedó o apartamos 2, 3 pesitos porque lo otro lo queremos gastar en otra cosa. Entonces, ¿qué pecado puedo ver en esta historia y puedo confesar en mi vida? Quienes confiaban y guiaban en Dios lo siguieron. Yo no, soy tentado a confiar en mis propias opiniones muchas veces y esfuerzo en vez de confiar en la palabra de Dios. Cuando le presento a Dios mis ofrendas, a veces no doy lo mejor de lo que tengo, sino lo que me queda y después de gastar lo que quiero decir, lo que me sobra. Entonces, eso podemos ver. A veces ofrendar en una iglesia es una cosa, pero a veces podemos ofrendar a un necesitado, a un hermano que está pasando por una necesidad, tal vez tiene que comprar un remedio y tal vez nosotros no le podemos comprar todo el remedio, pero le llevamos algo. Hermano, es lo que puedo ayudarte. Entonces, a veces dar lo mejor que tenemos nosotros por gratitud a Dios es bueno, ¿no? Y a veces no lo hacemos porque se nos pasa o porque
que esperamos, no sé, mezquinamos, entonces esas cosas tenemos que ir replanteando. Por eso estas preguntas nos ayudan a mirarnos para adentro, a mirar la viga que tenemos en el ojo para después ver la paja que tiene el hermano, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias por todos sus aportes. Son muy buenos y es muy bueno lo que han dicho sobre el celo, la envidia, la desconfianza. Muchas gracias. Felicitaciones a todas. Bueno, y acá la palabra dulce. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Quién le gustaría compartir? Hay muchas cosas lindas acá. Aquí yo veo, por ejemplo, cómo cuando los sabios fueron orientados, fueron llevados a este lugar a través de una estrella, yo veo cómo Dios siempre nos guía cuando vamos a tomar una decisión, si le oramos y le decimos, Señor, dame sabiduría y guíame hacia esta decisión que debo tomar, hacia este negocio que voy a hacer, hacia este viaje que voy a hacer, que Dios siempre apareje todo para poder uno saber si va o no va, si se apareja todo, pues yo sé que es de Dios, si hay dificultades, yo sé que no debo hacer este viaje, no siento paz en mi corazón, no lo voy a hacer. Y como ellos se dejaron guiar por esa estrella, nosotros también debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos redarguye, nos exhorta y nos consuela. Ujú. También Muy veo cuando José es avisado a través de un ángel lo que debía hacer, hacia dónde debía ir. Entonces, ese cuidado de Dios para con nosotros, para su pueblo, cuando el Señor, nosotros muchas veces ni sabemos cuándo Dios nos ha guardado de algún peligro, de que Oh, hayamos sido asesinados, de que hayamos sido maltratados, como Dios, porque yo lo he vivido, como Dios nos ha dicho, no vayas a ese lugar, no entres por esa calle, porque Dios nos guarda. La Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de su pueblo. amén. También veo Muy la bien. provisión de Dios cuando estos sabios llegaron con todos sus obsequios hacia este niño, porque José pues venía de un viaje y era para él difícil, ya los recursos se iban agotando y Dios Ujú. manda la provisión a través de estos sabios para que al niño, ni a María ni a José les falte nada durante todo este proceso de la crianza del niño mientras tenían que salvaguardar la vida del niño y regresaban otra vez a su tierra. Entonces, como Dios dice que Él provee, dice, trae en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos a la polilla y alimento en mi casa y probadme en esto, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y Abunde. también dice que Él cuida su creación, no nos afanéis por lo que ha de ser el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y no valéis vosotros más que los pajarillos, que los lirios, que ni aun Salomón se vistió con tanta hermosura. Entonces Dios cuida a su pueblo, cuida su creación, Él guarda su palabra, cuida todo lo que Él ha creado y más a nosotros que somos su pueblo. Amén. Muy lindo, muy buena explicación, hermana. Felicitaciones. Muy bien. Em, y el amor, ¿quién más quiere compartir algo sobre esto? Que hay mucho para hablar, mucho para decir, mucho para agradecer, ¿no? El amor de Dios en nuestras vidas. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Quién quiere darle las gracias a Dios por el amor en sus vidas? Bueno, sí, mira, Porque es quería, un, sí, disculpe, Rosa. No, quería, por favor, Rosa, hable. pero la hermana realmente lo dijo todo, realmente es así, ¿verdad? Pero también vemos allí, bueno, pero no, también vemos en esto, esa protección que Dios, ¿verdad? Le dio al rey, esa protección al rey de reyes, ¿no? El señor de señores. Ajá. Esa protección que le dio, que lo hacía eh, a través de que le enviaba los ángeles a José, ¿verdad? Diciéndole, vaya de aquí, vaya para allá, entiende, la guía de la estrella. Así como decía la hermana, pues ella es nuestra guía, así mismo, el Ujú. Espíritu de Dios, sí, es nuestra guía, es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, pues es algo muy grande en nuestra vida.
Amén. Gloria a Dios porque nos eligió. Amén. Claro que sí. Desde antes de la fundación del mundo. Estamos predestinados. Y dice la Amén. palabra que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, cuando nos íbamos formando. Así que mire si no hay amor ahí. ¿Cuánto Sí. amor que hay? ¿Quién más? María Rosalba, querías compartir algo. Más bien, no sé si, yo pensé que íbamos a la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta No, pero palabra? para Este, en esta pregunta, ¿tenés algo para decir? Después pasamos a la otra. ajá. En el amor, en la palabra, en la historia, ¿qué veo el amor en esta historia hacia mi vida? ¿Tenés algo para decir en esta pregunta? Bueno, gracias a Dios, que algo que he aprendido es que debo de dar gracias en todo y por todo. Porque yo antes decía, voy a dar gracias por lo bueno, pero no vamos a dar gracias por lo malo. Dice en todo y por todo. Y la otra, a valorar. Yo estoy aprendiendo que si doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, es más que lo que necesito. Porque a veces nos enfocamos en lo que tenemos necesidad y nos hacemos mártires. Pero si nosotros damos gracias por todo lo que decía la hermana, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha provisto, pues son más las bendiciones que las pruebas o las luchas que a veces pasamos. Sí, sabemos que vamos a tener aflicciones, pero Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y lo que más importante en esta historia, en estos versos y las palabras de esta historia que veo el amor de Dios hacia mí, es el gran regalo que nos hizo, que es la gracia. Es elegirnos como pueblo. Nosotros no éramos judíos, somos gentiles, pero Él nos concedió por la fe ser parte de su pueblo, ¿verdad? Dice que estaba el olivo original, fue descajado una rama del olivo original y fue encajado una rama del olivo silvestre. Ese olivo silvestre somos los gentiles. Él los adoptó como hijos propios. Él nos da su gracia, un amor que nosotros no merecemos. Él nos envió a su Hijo, dice Juan. Y Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él, más no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros nos enfocamos en las palabras bíblicas, enfóquense en lo espiritual. Lo material, Dios da como quiere, hermana. Algunos le dan fortuna y está bien dada. Y a otros le dan para que vivan cómodamente y justito. Y está bien porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces Él sabe la medida que nos tiene que dar. Porque si yo soy vanidosa y Dios me da mucho, entonces me voy a creer superior a los demás porque tengo mucho. Entonces me va a dar lo justo y suficiente. Porque Dios es sabio y nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, cuando vayamos a las palabras de consolidar, enfoquemos en lo espiritual. ¿A dónde vemos el pecado? El pecado que está en nuestro corazón. Tal vez no es el pecado que dice la palabra, el que está en nuestro corazón. Somos egoístas y, por ejemplo, acá no damos lo que Dios se merece, no damos una buena oración, no nos ocupamos tiempo para leer su palabra, no vamos a compartir su palabra, no vamos a visitar un hermano que tiene una necesidad, damos nuestra ofrenda, es poca. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Dice, sacrificio no quiero, dice, misericordia quiero, dice el Señor. Entonces, enfoquemos en la palabra, en las 4 preguntas de consolidar, en la parte espiritual. Yo les enseño para que no tengan problema para hacer su proyecto final y después para los otros cursos, hermanas. Así que si se entendió, gloria a Dios. Y si queda dudas, me llaman al celular, hermana, explíqueme porque no entendí esto. Y yo con todo gusto se lo voy a explicar.
Vamos a ir a la última pregunta. Bueno, acá la Biblia Popular, yo ya les mandé un link en el grupo para que la que quiera entrar pueda utilizar los recursos que hay de la Biblia Popular. Pueden buscar a Mateo, pueden buscar a Marcos, a Lucas, a Juan, les va a explicar todo bien con detalles, le va a dar una explicación estupenda, hermanas. Bueno, me faltó acá está. ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué vamos a pedir a Dios? Que obre en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder poner en práctica esta palabra que Él nos dio hoy, el nacimiento del niño. Darle las gracias por haber cumplido la promesa para todos nosotros de ser salvos, por el sacrificio de Cristo. ¿Qué le vamos a pedir a Dios que obre en nuestros corazones para poder ser mejores personas mañana por agradecimiento a Él, por amor a Él? Yo considero Sí, pues en mi vida que es esa parte de ser más sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, ser más ujú, sensible y al escuchar bien esa voz, poner atención a lo que el Señor me está diciendo y obedecer, obrar. Eso que Dios me está diciendo, que lo obedezca, porque a veces uno se llena de temores o a veces se llena de dudas, a veces ujú, será ujú. que no. Y uno sabe que el Señor le está diciendo, no lo hagas, no lo compres, no subas, no bajes. Y dice, "Ay, pero es que se ve tan bueno, se ve como tan bonito, como y a veces uno peca por eso, porque uno se llena de sus propias razones y a veces no escucha bien la voz del Espíritu Santo y después vienen las consecuencias con las cuales usted tiene que Claro. lidiar, porque Dios le dijo, no era por ahí y usted se metió por ahí. Entonces, en mi vida sería eso, ser más obediente y más receptiva a la voz del Espíritu Santo cuando uno va a tomar una Amén. decisión. Muy bien, sí. Siempre hay que buscar ayuda en el Señor que nos guíe y nos muestre cuál es su voluntad, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Piensa en qué puede pedir a Dios para que obre en su vida y poner en práctica su palabra. ¿Quién más? Bueno, les voy a dar. Ah, Profe. Rosa, dale. Sí, sí, te escucho, Rosa. Bueno, está Compartí. bien. Yo pediría al Señor Todopoderoso que me ayude a tener ese discernimiento que necesitamos, ¿verdad? Que me ayude a tener el- sabiduría y que me dé entendimiento a entender cada día más su palabra. Que me ayude a desenvolverme en este mundo hermoso donde a donde Él nos ha llamado. Y poder desarrollar todo ese mundo hermoso que Él tiene para nosotros. Amén. 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 Muy bueno la petición, hermana. Muy bueno. ¿Quién más quiere compartir lo que puede Yo, pedir profe, a Dios? ¿Sí? Miriam, dale. yo, ¿Sí? Ah, sí, profe, Carmen, dale, te escucho, sí. Carmen. Bueno, también le pediría que nos ayude, ¿no? Que me ayude a guardar su palabra, a poner por obra, por práctica, que no solamente, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él mismo lo dice, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Sí? Amén. Debemos estar siempre agradecidos con Él por todo lo que Él hizo por nosotros, por ese amor tan inmenso de su regalo, ¿no? El regalo de la gracia, de la Amén. salvación que nos hizo, que por Amén. sus méritos, no por nosotros, porque nosotros, pues, Ujú, eh, ujú. como dice, fue Él que nos cogió a nosotros. Entonces, que nos ayude que a veces, a pesar de que como dijo usted ahorita, profe, que a veces estamos Sí. ocupados, no les damos un tiempo, a veces que no, después oro, después leo la Biblia, no, después me congrego, después Mm, o sea, estas ofrendas que el Señor necesita, ¿cierto? Que nosotros les demos por agradecimiento por lo bueno que Él es y
por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, que nos ayude y bueno, lo digo como a mi vida, que me ayude a que así, con ese amor tan inmenso, el amor eterno de Dios, que ese es el amor, mejor dicho, el amor que nunca deja de ser, que nosotros también tengamos ese amor hacia Él, así como Él nos tiene a nosotros. Entonces debemos amarlo porque ya Él nos ha amado a Lo amó nosotros primero. primero. Amén. Sí, Hermoso, hermana, muy hermoso, hermoso y muy verdadero lo que dijiste. La verdad que me encantó lo que reflexionaste, ¿no? Lo que la palabra te hace reflexionar. ¿Alguien más quiere compartir eso? Yo voy a compartir después unos versículos para entender un poquito más esto. ¿Alguien más? Bueno, la cuarta pregunta que pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios es la importancia de esta pregunta, ¿no? Qué importante que es. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que conlleva a lo que nosotros necesitamos es por oír la palabra de Dios, es por escuchar la palabra de Dios, es por leer la palabra de Dios. Cuanto más leemos el Espíritu Santo, más comemos espiritualmente, más comemos. Yo tenía una hermana que me decía, ay, ¿cómo puede ser que vos tengas tanta sabiduría o te acordás o qué sé yo, qué sé cuánto? Porque yo como, hermana, le dije. Y me quedó mirando. Y le dije, ¿vos cuando te levantás a la mañana desayunás? Sí. ¿Tomás algo a media mañana? A veces, me dice. ¿Después almorzás? Sí. ¿Tomás algo a media tarde? A veces sí. ¿Y después cenás? Sí. Mira, le diste 4 comidas a tu cuerpo, a tu carne. ¿Para qué? Para sustentarla, para alimentarla, para que esté fuerte, para caminar, para trabajar, para lo que necesitas. ¿Oraste a la mañana? ¿Leíste la palabra a la mañana? No, no tuve tiempo. ¿A qué hora oraste? ¿O pudiste orar? No, la verdad que no. Vine ahora a la reunión, pero me fijé así una repasadita en el estudio de hoy. Entonces vos le das de comer a tu carne, pero a tu espíritu lo tenés a dieta. ¿Cómo vas a tener sabiduría? ¿Cómo vas a tener entendimiento si no buscas de la palabra? La palabra es poderosa, hermana. Dios no baja la sabiduría así, como si fuera una nube o la lluvia. No, nosotros tenemos acá, dentro nuestro, desde el día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Cómo alimentamos ese Espíritu Santo? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? A través de la palabra. No es Viviana, no es ningún pastor, es la palabra. La palabra nos enriquece, la palabra nos alimenta, la palabra nos da sabiduría, entendimiento. Escudriñamos y decimos, wow, ahora entendí lo que quiere decir esto, porque el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y en nuestra mente. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Entonces, cuanto más quieran conocer a Dios, más lean. No importa si es el Antiguo Testamento o el Nuevo. Si empiezan por el Antiguo, van a entender perfectamente el Nuevo, porque está ligado, está ligado. Entonces, toda la palabra es cristocéntrica, toda la palabra. Nosotros tenemos que aprender que nuestra herramienta principal que tenemos, nuestra ayuda principal que tenemos es la palabra. Perdemos el miedo, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Dios nos da descanso, descansamos en su palabra, nos da gozo, nos da tranquilidad, nos quita el miedo, nos quita la duda, nos da más confianza en Él, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo, porque Él, dice Pablo, nos fortalece. Entonces,
todo lo que hay que pedirle al Señor. Señor, dame el querer como el hacer de estudiar tu palabra. Que cada día yo vaya a tu palabra. Un versículo a la mañana, 2 versículos. No es leerse un capítulo entero. De un versículo detalladamente, entendelo. Y si no lo entendés, a la tarde volverlo a leer. Que cuando se den cuenta, hermanas, van a tener una sabiduría que así van a entender la palabra del Señor. Y el Señor les va a hablar, les va a hablar. El Espíritu Santo les va a hablar. A través de su palabra les va a hablar. En cada problema o conflicto que tengan, va a venir la palabra del Señor. Va a decir, si pasas por el agua, por el fuego, no te vas a quemar. Si pasas por los ríos, no te van a ahogar. Yo estoy contigo. Yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te levanto. Le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde tú quieras que vayas. ¿Eso de qué es? De leer. Cuando viene un problema, la palabra de Dios viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Y ahí el problema se hace chiquitito porque Dios es grande. Bueno, mis amadas hermanas, espero que les sirva todo lo que hemos hablado. Hemos terminado la tercera clase. Vamos le voy a mandar la próxima tarea y nos vamos a despedir con una oración. Si quieren hacer un comentario antes de la oración, las escucho. Pueden comentar o decirme lo que ustedes quieran decir o comentario, pregunta, lo que ustedes necesitan. Las escucho. Bueno, yo digo que muchas gracias. Aprendimos mucho, muy interesante la clase y cada vez uno se da cuenta de que no podemos dejar de estar estudiando y preparándonos porque todavía hay mucho, mucho camino para recorrer. Muchas gracias. Yo me No, siento gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Te gustó la clase? No te escuché. muy satisfecha, sí, estoy muy contenta. Gracias. Gloria a Dios. Me alegro mucho, Claudia, que en estas fechas que no has podido entrar y hoy te vayas satisfecha por la clase. Le doy las gracias a Dios por eso, que te haya servido mi clase. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo antes de despedirnos, antes de la oración? Bueno, Bueno, vamos yo a hacer opino que, así. Sí, Yolanda, sí, te escucho. yo, yo opino que, bueno, sí aprendí bastante en esta noche y bueno, le pediría al Señor que le continúe dando sabiduría a usted bastante para que compartir con todos nosotros. Y muchísimas gracias por su enseñanza. No. Mm, Muchas Gracias, gracias. gracias, Yolanda, gracias por ese deseo y que Dios me siga usando en su preciosa voluntad para que ustedes puedan aprender. Es mi mayor deseo, que puedan aprender y sean mucho mejores que yo para entender la palabra y para enseñar la palabra. Que me superen en todo. Yo soy un estudiante más con ustedes, solamente estoy encargada de darle las clases y que Dios me ayude. Por eso dejamos todas las manos de Él para que Él me dé palabra, para que yo les pueda comunicar las palabras de Él. Nada más que eso. Yo estoy muy feliz y muy contenta de tenerlas en el curso. Así que Dios las Amén. bendiga a todas. Bueno, vamos a hacer Amén. una oración. Padre, yo te doy las gracias por esta noche, por cada una de las hermanas que estuvieron presentes, por sus comentarios, Señor, por sus preguntas, Señor, porque ellas están buscando de tu palabra, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor. Así que ayúdalas, bendícelas, Padre, a cada una de ellas en el día de mañana, dar un buen descanso esta noche, fortalécelas, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús y que para la clase que viene, el jueves, Señor, estés con nosotras, Señor, en la nueva lección y podamos aprender un poquito más de tu palabra, Señor, para poderla poner en práctica, porque queremos agradecerte, por agradecimiento a ti, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Así que te damos la gloria, la honra, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Bueno, Amén. vamos a despedirnos. Vamos a ver qué voy a... ¿Dónde está mi flechita? Así que nos despedimos. Hasta la próxima clase, la cuarta ya. La mitad. Llegamos el jueves a la mitad, hermanas. Y agradecida por sus aportes y las espero el jueves si Dios quiere. Y bueno, muchas bendiciones. Les mando un beso, un abrazo, que tengan un buen día mañana y las Bendiciones, espero el profesora. jueves. Amén, Muchas igualmente. gracias. Amén, Igual. bendiciones. Si en la semana llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, lo único que tienen que mandar un mensajito. Bendiciones Gracias. para todos. Muchas Amén. gracias.